En ese sentido, como ya lo anotábamos, estamos hablando entonces de colisiones entre principios, y de acuerdo a lo que habíamos visto en teoría argumentativa, esto podría ser vinculado con un caso de relevancia, un problema de relevancia, ¿no? Cuando hablábamos, recuerdan, del problema de relevancia, decíamos que se trata, ¿no?, de aquella situación en donde hay cierta dificultad para determinar cuál norma es la aplicable para el caso, ¿no?, porque tenemos más de una posible, ¿no? En esta circunstancia lo que tenemos son dos derechos o principios que pueden ser empleados, pero obviamente tenemos que considerar solamente uno, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que determinar cuál sería el principio relevante para el caso, ¿no?, o cuál sería el derecho relevante para nuestro caso, ¿no? Muy bien, seguimos, por favor. Ley de ponderación, ¿no? Aquí tenemos justamente lo que comentaba sobre la relación, ¿no?, entre esta definición de principios y lo que significa el principio de proporcionalidad, ¿no? Dice Alexis, la teoría de los principios implica el principio de proporcionalidad y este implica a aquella. O sea que hay una relación, ¿no?, de conexión, digamos, lógica entre la teoría y entre lo que es el principio de proporcionalidad. Seguimos. Muy bien, ahí está lo que estaba expresando hace unos momentos, ¿no?, los contenidos o el contenido de este principio de proporcionalidad. Se menciona efectivamente, ¿no?, los tres subprincipios que habíamos ya adelantado: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? Ahora, lo que se agrega ahí en todo caso es esto que es igualmente importante, ¿no?, el hecho de considerar que hay una secuencia lógica entre los subprincipios, vale decir, ¿no?, primero vamos a referirnos a la idoneidad, por ejemplo, de la medida limitadora, si es el caso, luego de la necesidad de tomar esa medida, ¿no?, limitadora, y finalmente llegar a la ponderación para poder precisar, ¿no?, si, ¿no?, esta medida que se está adoptando estaría justificada o no, ¿correcto? En todo caso, más adelante vamos a ver un ejemplo para que ustedes entiendan, ¿no?, de una manera sencilla cómo se va haciendo uso, ¿no?, de esta estructura de ponderación y sobre todo, ¿no?, teniendo también en cuenta algo importante que siempre se recalca, ¿no? Este no es un mecanismo para que ustedes obtengan la respuesta correcta en el caso que están resolviendo, ¿no? Hay que considerar más bien que el empleo del principio de proporcionalidad nos permite justificar la respuesta que vamos a adoptar. Entonces es un mecanismo de justificación y no es un medio para llegar a la verdad o obtener la respuesta correcta, ¿no? Eso es importante porque justamente había algunas críticas en el sentido, ¿no?, que se asumía que el empleo de este principio podía llevarnos a la verdad, y como no existe la verdad, entonces el principio no sirve, ¿no? En realidad, la intención simplemente es la de poder justificar de manera racional, ¿no?, la conclusión a la cual estamos arribando, ¿no? Entonces, en ese aspecto es obvia, ¿no?, la relación que hay entre el empleo del principio de proporcionalidad y el razonamiento jurídico, ¿no? De hecho, ¿no?, podemos decir también que la utilización de la ponderación es otra manera de justificar internamente en el derecho, ¿no? Habíamos visto que la justificación interna es precisamente, ¿no?, el poder, ¿no?, llegar a resolver o establecer una respuesta, resolver un caso, ¿no?, a partir de las premisas que encontramos en el sistema normativo, ¿no? Y entonces la manera más conocida de justificación interna era sin duda, o es sin duda todavía, el silogismo judicial, pero la ponderación es otra forma, es otra manera de justificar internamente en el derecho, ¿no? Por lo tanto, es un mecanismo racional, ¿no?, que se emplea para llegar a conclusiones racionales, ¿no? Seguimos, ¿sí? En este caso, como les decía, si observamos bien, ¿no?, cuando el principio dice, ¿no?, tratar de satisfacer
¿no? Las condiciones fácticas. Lo fáctico, dijimos, se asocia a la idoneidad y a la necesidad de la medida, ¿no? En este aspecto, dice Alexis, hay que señalar, ¿no?, que estos dos subprincipios que acabo de señalar, de mencionar, expresan, dice, la idea del óptimo de Pareto, ¿no? ¿Qué significa esto? El criterio de optimalidad de Pareto es generalmente usado, ¿no?, en el campo de la economía, en el derecho, en el análisis económico del derecho, ¿no?, y se refiere específicamente a señalar, ¿no?, cuando podemos hablar de un estado en un sentido óptimo, ¿no? Y la definición señala que un estado es óptimo en términos de Pareto cuando no existe otro estado de cosas que sea preferido de forma unánime. Es decir, ¿no?, para que exista optimalidad tiene que haber un consenso, ¿no? Si se desea pasar a otro estado de cosas distinto, entonces este paso tiene que ser consensual, ¿no? Porque si hay alguna parte que no está de acuerdo porque se puede perjudicar por ese cambio, entonces veta esa nueva situación y por lo tanto queda el estado anterior como el estado óptimo, ¿no? En conclusión, entonces, cuando nosotros nos referimos a la idoneidad o la necesidad, tenemos que pensar entonces en que la medida o la acción, la norma que se adopte, ¿no?, tiene que generar un consenso en cuanto a la idoneidad de la medida y en cuanto a la necesidad de la medida, ¿no? Por eso entonces señala que se trata de emplear esto en los términos de Pareto, ¿no? Luego, esto de el principio de proporcionalidad, en sentido estricto, que es lo que conocemos como su principio de ponderación, ¿no?, ya se da, ¿no?, a partir justamente de esta máxima de realización posible con las posibilidades jurídicas, ¿no? Allí, como estamos en lo jurídico, pues veremos luego una regla, ¿no?, que es la famosa regla de ponderación, que permitirá justamente, ¿no?, ya determinar, cuando se llegue a ese nivel, ¿no?, cuál es el principio que va a ser tomado como regla, ¿no? Seguimos, ¿sí? Evidentemente esto ya lo habíamos adelantado, ¿no? Tenemos entonces aquí que emplear este método para resolver un litigio y para encontrar una regla justificada, ¿no?, una regla que satisfaga estos estándares de racionalidad y que está, pues, obviamente en función a lo que se desarrolle en la estructura de ponderación, ¿no?